Sin duda alguna, todos hemos sentido esa sensación incontrolable en nuestro cuerpo cuando el calor nos invade y sentimos fuego en todos lados. Quisiéramos romper cosas, fastidiar gente y sentimos cómo el estómago se contrae, cómo empuñamos las manos y cómo terminamos en un suceso confuso y violento, terminamos diciendo cosas que no queríamos, destruyendo quizá cosas, gritando, diciendo groserías, diciendo palabras que no pensamos. Esto es normal. Todos los humanos sentimos ira y como parte de la ira, pues todas las emociones que tienen que ver con ella o que están relacionados de forma directa o indirecta, como el enojo, la frustración, la furia, el fastidio, la hostilidad, irritabilidad, cólera, resentimiento, desprecio. Todas esas emociones son normales porque incluso cuando los animales se sienten agredidos, reaccionan ante ello. Y de hecho es por eso que nosotros reaccionamos con ira. Cuando sentimos que no estamos siendo tratados de una forma justa o cuando sentimos que estamos siendo perjudicados en lo que queremos o que nos impiden conseguir nuestras metas o lo que queremos o que estamos siendo atacados. Entonces por esa parte no se sientan mal. Todos sentimos ira y todos reaccionamos de esta forma violenta cuando sentimos que no nos están dando un trato correcto o que no podemos llegar a lo que queremos porque alguien interfiere en. Pero el que sea normal, que sea una sensación normal, no implica que lo normalicemos, porque la verdad es que es una muy mala compañera. La ira, sin duda alguna, es una muy mala compañera y consejera, porque físicamente tiene estragos muy fuertes. Nuestra frecuencia cardíaca aumenta, la presión arterial también, lo que hace que como todo el tiempo estamos con esta presión alta, provoca enfermedades cardíacas, no se provoca o aumenta el riesgo de derrames cerebrales. Aparte, por ejemplo, si son de las personas que se enojan mucho, pero que no saben cómo externar ese sentimiento y que no saben cómo canalizarlo y tienen como todo el tiempo esa sensación de frustración, va a empezar a crear en ustedes un vacío e inconformidad y sobre todo reacciones pasivo-agresivas. Es decir, ahorita yo me enojé porque alguien se me cerró y puede ser que después yo me desquite con otra persona por esa persona que se me cerró hace rato mientras conduzco. O por ejemplo, alguien llegó tarde y me enoja muchísimo que esa persona llegue tarde y a lo mejor no le digo nada porque no sé cómo expresárselo, pero durante la tarde o el tiempo que estemos juntos voy a estarla criticando. Ah, ese vestido no te queda muy bien, o ¿por qué usaste esos tenis? No combinan, cosas por el estilo, que crean reacciones pasivo-agresivas en donde nosotros encontramos la forma de desquitarnos con los demás. También nos va a crear una actitud de todo el tiempo estarnos quejando por todo. ¿Por qué? Porque estamos inconformes con las cosas que vivimos. Nos hacemos adicto a. No sé si ustedes sepan, y aunque yo no soy psicóloga, he leído un poco al respecto. Y hay unas sustancias que están en nuestro cerebro que se llaman péptidos. Estos péptidos lo que hace es desprenderse cuando tenemos una emoción, desde la alegría, la tristeza o en este caso la ira. Cuando nosotros nos hacemos adictos a estas sustancias, implica que cada ocasión que nuestro cuerpo siente que ha pasado cierto tiempo sin sentirlo, comienza a pedírnoslo. Y esto significa que vamos a empezar a producir estos episodios de ira con cierta constancia. Nos podemos volver adictos a estar todo el tiempo enojados. Bueno, obviamente con la gente que nos relacionamos y cuando nosotros no sabemos expresar estos momentos efusivos o de violencia, vamos a crear esta misma ola de violencia contra ellos y ellos van a sentir ira, van a sentir enojo, van a tener las mismas repercusiones y esto crea un vínculo obviamente adictivo. Vamos a desarrollar con más facilidad en relaciones codependientes o relaciones destructivas, porque la otra persona va a estar acostumbrada a que cuando está con nosotros todo el tiempo está enojada o cuando se acuerda de nosotros obviamente va a estar recordando que siempre debemos estar enojados. Bien, provoca también depresión porque todo el tiempo estamos al límite, sentimos rencor, sentimos odio contra los demás. Yo siento rencor porque como alguien, quien sea que viene conmigo, siempre llega tarde o siempre hace esto o siempre me critica. Entonces, obviamente, voy a estar todo el tiempo con rencor.
Provoca daño en nuestro estómago, provoca colitis, gastroenteritis, incrementa la probabilidad de apendicitis, puede provocar daños en otros órganos porque todo el tiempo tenemos cortisol, adrenalina, noradrenalina. Entonces, nuestro cuerpo está todo el tiempo saturado de estas sustancias que nos hacen sentir mal y que obviamente van a acentuar otros factores de nuestra personalidad. Las condiciones, los factores, las afectaciones son muchas. Vivimos todo el tiempo de malas o molestos. Y una de las cosas que a mí más me preocupa es que lo estamos normalizando. Es decir, ya por cualquier cosa, si tardé más en la fila de lo que yo quería, o si alguien no avanzó justo en el instante que se puso el verde, o si alguien se me atravesó, comenzamos a discutir entre nosotros, oye, quítate, no, quítate tú, ¿quién te está diciendo? Estas actitudes violentas comienzan a invadirnos y invadir partes fundamentales o cada vez más pedazos más grandes de nuestra vida. Y esa parte, el que sea tan general en nuestro día a día, me parece muy malo, porque las afectaciones que tenemos son muy grandes y entonces empezamos a crear una especie de caos social. Bueno, está bien, ya sé que es muy malo y ya sé que provoca relaciones tóxicas y demás, pero aquí hay dos cosas importantes. La primera es entender que esto es una emoción. Y como es una emoción, las emociones se aprenden y la forma en la que nosotros reaccionamos con ciertas emociones es aprendida. Eso significa que entonces estas emociones las podemos reaprender. Porque las emociones tienen que ver con parte de nuestra cultura, con nuestro contexto social, con nuestro conocimiento, con lo que aprendemos de casa. Y si nosotros hacemos conciencia de que la ira es perjudicial, significa que podemos reaprender otro esquema de comunicación con las cosas, con las situaciones que nos hacen enojar o con las personas. ¿Cómo lo hacemos? Sería la gran pregunta. Bueno, lo primero es tratar de mantenernos lo más tranquilos posibles, lo más conscientes, tratar de decir, ok, bueno, me enojé porque mi sobrina me tiró el agua encima. Pero a lo mejor, pues, no pasa nada, realmente simplemente es cuestión de secar el agua de mi pantalón o de mi camisa, del saco, y comprender que estas pequeñas cosas cotidianas, aunque son malas y aunque son molestas en el momento, realmente no son de trascendencia. Es decir, pues si estamos un rato mojados en el pantalón porque la sobrina nos tiró el agua, no es algo que nos quite realmente algo fundamental como personas. Entonces debemos tratar de mantenernos conscientes. La meditación ayuda para la gente que es de plano así súper, súper enojona o que todo el tiempo está contenido en ira. Meditar ayuda mucho. Realizar actividades y ejercicio al aire libre también, porque como ustedes sabrán, los procesos químicos cuando uno hace ejercicio disminuye el cortisol y estas sustancias del estrés. Hay que hacer, como les decía, un esfuerzo para evaluar las situaciones. En el caso de que alguien nos tire algo encima o de que se atraviese por error o de que nos confunda, realmente no son situaciones fundamentales en donde veamos transgredida nuestra dignidad, nuestro respeto, nuestra integridad física. Entonces, evaluar las condiciones que nos hacen enojar y hacer un equilibrio entre lo que me hace enojar y lo que realmente me transgrede es muy importante. Es importante comprender que no somos el centro del mundo, porque a veces vamos caminando por la calle y alguien dice, ah, se ve mal en ese vestido. Y sentimos que nosotros o nosotras nos vemos mal en ese vestido y pensamos que se refieren a nosotros. Ah, es que él siempre exagera. Y entonces nosotros sentimos que se están refiriendo a nosotros, cuando quizá realmente ni siquiera están pensando en nosotros. Debemos de dejar de sentirnos el centro del mundo y pensar que todo lo que ocurre es para fastidiarnos. Si alguien nos irrita o una situación en específico nos irrita, lo mejor sería guardar cierta distancia dentro de lo que sea posible, claro, o encontrar una forma de relacionarnos con esa persona sin que nos transgreda. Bien, hay que encontrar, por ejemplo, hay canciones que nos traen a momentos muy divertidos o que siempre nos ponen de buen humor, que ustedes dicen, es que esa canción siempre me pone de buen humor. Es bueno ocupar esta clase de situaciones y cuando estoy muy enojado por algo,
poner una canción que nos ponga de buen humor para que nos ayude a sacarnos dentro del ciclo o del círculo de la molestia, del enojo, de la ira, y entonces poder analizar la situación con más perspectiva. Bien, es necesario aprender a expresarnos y para ello en el momento en el que estamos queriendo matar a la persona no creo que sea muy buena idea. Por eso es recomendable esperar a que estemos un poco más tranquilos para que entonces comencemos a fluir. Es importante aumentar nuestros umbrales de frustración. A veces queremos algo o estamos en una situación cotidiana y queremos que todo salga exactamente como nosotros lo queremos. Queremos que todo sea en la misma cantidad, calidad, color, como lo imaginamos. Y la verdad es que no es así. En ocasiones, y yo los invito a que piensen en esta parte, en ocasiones las cosas incluso son mejor de cuando las imaginamos. Cuando realmente nos permitimos abrirnos a las condiciones y vivir las cosas como son, como se van presentando, a veces incluso son mejores y son más divertidas. Entonces hay que aumentar nuestra capacidad de frustración a los cambios. Hay que hacer un esfuerzo por continuar en control, que es más o menos similar a la parte que les decía de mantenernos conscientes en el momento. No hay que cosechar o sembrar pensamientos de resentimiento, de venganza, destructivos. No hay que pensar en, sí, me la hiciste, pero vas a ver mañana, porque entonces nos quedamos concentrados en eso que pasó, en eso que nos hizo enojar y sobre todo en la emotividad. Nos mantenemos enojados por más tiempo. Hay que encontrar soluciones. Yo sé que todo el tiempo es más fácil quejarnos y decir, es que mi mamá no hizo esto, o es que mi hermana, o mi jefe me odia y sabe que detesto llegar a esta hora. Sí, lo entiendo. Sé que en ocasiones es más fácil esta parte, pero también es importante buscar soluciones a las características o condiciones que vivimos. A lo mejor si tengo que llegar a cierta hora del trabajo y en verdad odio el tráfico, pues puedo encontrar algo que hacer, puedo ver series, puedo ver películas, siempre hay una solución para todas las cosas. Todas estas soluciones que les brindo y que subimos también en un artículo por ahí en Saks, sé que no son sencillas, pero sí les puedo garantizar algo, que con un poco de práctica y constancia, todo se aprende y todo volvemos a volverlo a empezar. Entonces sé que al principio se van a sentir un tanto incómodos en tener que estarlas aplicando y en tener que estarlo haciendo, pero les garantizo que con un poco de práctica y de conciencia de ustedes y sobre todo que se permitan fluir o permitan fluir la ira que sienten, van a estar un poco más tranquilos y eso los va a motivar a continuar. Yo sé que a veces pensamos que las cosas no tienen salida o sé que pensamos que en la condición en la que estamos es permanente, pero no es así. Nuestros pensamientos y acciones también tienen mucho que ver con esto. Y claro, siempre pedir ayuda a un psicólogo o alguien que sea profesional en el asunto siempre es magnífico y es una muestra de mucha valentía.